En la cuarentena nosotros damos la cara. ¿Qué tal, doctor Rubinstein? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar esta invitación del Comité de la Provincia de Buenos Aires para conversar acerca de los problemas y los desafíos que tenemos por delante. Como usted sabe muy bien, estamos en una situación de pandemia y esto que se inició en China llegaba a la Argentina con fecha de 3 de marzo, el primer caso. Hoy, a 24 días de ese episodio, ¿cómo ve la situación en el país? Mira, en realidad yo creo que hubo como dos periodos, yo diría dos fases. Digamos, desde que se conoció el impacto que esto tenía en China y luego ya expandiéndose a los países cercanos y a Europa. Recordemos que los primeros casos en realidad ocurrieron a principios de diciembre o fin de noviembre, pero recién para mediados de enero se comenzó a alertar, China comenzó a alertar sobre la frecuencia de casos inusuales de neumonía en Wuhan. Al principio hubo un par de semanas, yo diría, de manejo bastante opaco de la información, y recién a mediados de enero se comenzó a tener conciencia cabal de lo que estaba implicando esta epidemia. Pero fíjate que desde el 15 de enero, que empezaron a reportarse ya un incremento muy importante de casos en China, el 23 de enero se cerró Wuhan, que fue el epicentro de esta pandemia, y varias ciudades cercanas. Y luego la Organización Mundial de la Salud declaró al principio, digamos, una epidemia con riesgo global y finalmente llegamos a la pandemia. Todo esto fue a partir de mediados de enero hasta el 3 de marzo que nosotros tuvimos el primer caso. Pero yo decía que había como dos etapas. Una primera fase, digamos que fue la de febrero, donde se minimizó y se subestimó claramente la epidemia, no se tomó registro de lo que esto implicaba, y con las frases desafortunadas de Ginés y compañía, donde dijeron que en realidad, bueno, que China estaba lejos, que hacía calor, que acá lo que importaba y preocupaba era el dengue, o, digamos, declaraciones incluso mucho más delirantes, tipo que esto era una construcción social del imperialismo, o etcétera. Digamos, muchos comentarios, y un poco se creó esa suerte de lógica cartesiana que a veces tiene el oficialismo históricamente, que es, acá tenemos un virus, entre comillas, nacional y popular, que es el dengue, y el otro es una arma biológica del imperialismo. Eso obviamente, cuando llegó el primer caso, claramente, digamos, desenmascaró cierta imprevisión, porque, por ejemplo, el hecho de que no tengamos en este momento reactivos suficientes para poder hacer un diagnóstico y detección mucho más extendida, tiene que ver con que no se hicieron las compras a tiempo, como sí lo hicieron otros países, digamos, de la región, como Chile, por citar algún ejemplo, que lo encaró directamente de movida, digamos, este tipo de la magnitud de lo que podía ser la epidemia. Y después la segunda fase es una fase donde ya sí se empezaron a tomar medidas oportunas. Primero fue la suspensión de vuelos, después fueron el cierre de las escuelas, aunque también hubo bastante vacilación y titubeo ¿se acuerdan? Que primero que cerraban las escuelas, después que no cerraban, finalmente cerraron, y hasta que hace una semana, 8 días, se tomó esta medida mucho más drástica digamos, de aislamiento obligatorio, y obviamente suspensión de todos los eventos y las clases, y hoy se complementó con el cierre total. Hoy tenemos cierre total de Argentina al exterior, que es una medida que se ha tomado, fue oportuna la de que se tomó hace una semana, básicamente porque hicimos esta medida con un bajo número de casos. Entonces, siguiendo un poco el ejemplo de lo que fueron medidas anticipadas en los países, digamos, de Oriente, básicamente Singapur, Taiwán, Hong Kong, Corea, cuando se vieron enfrentados a lo que era la epidemia, el brote en China. Y muy diferente, afortunadamente, a lo que han hecho en Europa. En Europa tomaron las medidas muy tardías y hoy están viviendo una verdadera tragedia. Está desbordado en los sistemas de salud, particularmente en Italia y España, y la verdad que asombra, digamos, la magnitud que ha tomado y la dinámica de esta epidemia.
Así que yo diría que básicamente la medida que se tomó ahora, si bien socialmente es muy dura, es muy inconveniente, y obviamente ni que hablar del impacto social, del impacto económico que esto va a tener, son medidas acertadas para prevenir una tragedia. ¿Cuál va a ser, digamos, el impacto que van a tener estas medidas? Si van a poder modificar la pendiente de la curva epidémica, no lo vamos a saber hasta dentro de una semana. Lo que sí tenemos que esperar es que a lo largo de estos próximos días siga, digamos, creciendo de manera exponencial la cantidad de casos. Vos insististe mucho con la idea del aislamiento social preventivo. Desde que se tomó esa medida hasta el día de hoy, ¿qué evaluación haces, digamos, en términos no tanto médicos, sino más sociales, digamos, ¿no? Mira, yo creo que la mayoría de la población, la amplia mayoría de la población lo está cumpliendo y es muy responsable. Por supuesto que siempre existen grupos que, digamos, son poco afectos a seguir las normas. Y en ese sentido yo te diría que lamentablemente el espíritu nuestro está, digamos, muy familiarizado, digamos, con nuestros orígenes latinos. Italia y España son países a los que les ha ido mal por dos razones. En primer lugar, porque no se tomaron las medidas políticas a tiempo, hubo muchísima vacilación, marchas y contramarchas, y esto resintió bastante la confianza pública. Y en el segundo lugar es que la gente está en esos países, incumple las normas. Y no es un pequeño grupo, sino son muchos. Yo creo que nosotros viendo la situación de Italia y España, me parece que acá se tomó bastante conciencia, más allá de que obviamente hay individuos y grupos que no lo hacen. Después está el otro punto, que es población muy vulnerable que vive en los grandes conurbanos, en viviendas precarias, en condiciones de hacinamiento, con esta caída brutal de la economía informal que afecta particularmente a esos grupos. El tema es qué hacemos. Y yo realmente creo que las medidas que se toman con toda la población tienen que de algún modo ajustarse a estas poblaciones muy vulnerables, sobre todo cuando pensemos en cómo vamos a salir de la epidemia, perdón, cómo vamos a salir de la cuarentena, porque más allá de que se prolonguen ahora un par de semanas más, hasta después de Semana Santa, la cuarentena, en primer lugar, nosotros vamos a tener que ver si verdaderamente estas medidas van a modificar la curva, como decía antes. Pero además, que la salida de la cuarentena tiene que acompañarse, uno, de medidas de protección social a los grupos más vulnerables, aquellos que viven, como te decía, en las zonas más marginales de los conurbanos de las grandes ciudades, y ni que hablar en el AMBA. Y por el otro lado, tener disponibles testeos, o sea, reactivos para poder hacer rápidamente identificación de aquellas personas infectadas y el seguimiento estricto y aislamiento de ellos y de sus contactos. En la medida que nosotros no dispongamos de test, y este es nuestro principal problema, y esto es claramente imprevisión, digamos, de esta primera etapa de ninguneo de la epidemia, vamos a estar en serios problemas. Y el punto es que si bien ahora van a llegar 50.000 reactivos y está por supuesto programada la compra de muchísimos más, hay una demanda global en este momento de reactivos, porque no son muchas las empresas que los producen, y más allá de que han aumentado mucho la producción, nosotros estamos compitiendo con el mundo para conseguir esos reactivos. O sea que ya no es solo una cuestión de presupuesto, es una cuestión de disponibilidad, y eso a mí es lo que más me preocupa. Con tu experiencia, digamos, y como esto está dirigido a gente que vive y trabaja en la provincia de Buenos Aires, ¿podés hacernos un diagnóstico diferenciado entre lo que ya empezaste a explicar, que es la situación en el AMBA, y lo que pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que el AMBA es una zona de mucho riesgo, porque hay particularmente partidos con muchísima pobreza, con población muy importante por debajo de la línea de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas, porque vos no podés garantizar muchas medidas que tienen que ver con la contagiosidad del virus. O sea, si vos estás viviendo digamos, en viviendas precarias, con hacinamiento, o donde además están los chiquitos en contacto con los adultos mayores, donde no tenés elementos como, por ejemplo, agua segura, agua para elementos de limpieza para poder hacer, digamos, lavado de manos con agua y jabón, como se recomienda de manera permanente. A eso sumarle que las condiciones sociales muchas veces hacen, y esto
no me quiero ir por las ramas, pero esto para mí es muy importante. Cuando uno no visualiza el futuro, no tiene futuro por la situación en que vive, el presente vale mucho menos. Entonces esto tiene mucho que ver con esto que a veces uno dice, no, pero ¿cómo no cumplen las normas? ¿Por qué salen? Bueno, existen razones que tienen que ver desde la economía del comportamiento hasta razones, digamos, muy profundas psicológicas que hacen esto. Y bueno, que si uno no realmente no visualiza cuál va a ser su porvenir y qué, digamos, qué camino tiene en el futuro, tampoco le da demasiada bola al presente que vive. Y esto también es una razón menos tangible, pero no menos real. Eh, ¿Cómo va a seguir esta crisis? Estamos viendo información que hace referencia, por ejemplo, a la posibilidad de que haya aislamientos focalizados por edad o por determinada composición social o regiones, cuando salgamos, digamos, ¿no?, de la situación de cuarentena. ¿Las evaluás como razonables o no? Sí, sí, o sea, yo creo que hay cosas que o sea, si nosotros logramos salir de la cuarentena de acá a 2 semanas más, 3 semanas más, hay que ver. Pongamos por ahora el plazo después de Semana Santa, hay que ver cómo vamos a salir. Hay ciertas cuestiones, como por ejemplo la suspensión de clases o de eventos o de espectáculos, que entiendo yo que van a seguir por varios meses más. Yo me atrevería a decir que hasta septiembre más o menos vamos a tener esto. Pero después hay que ver, digamos, de qué manera, si terminamos con el aislamiento forzado obligatorio para todos, es probable que sí para los adultos mayores, que son la población más vulnerable para esta epidemia y los que tienen formas más severas y mayor mortalidad cuando se infectan, tengamos que proseguir el aislamiento. Es probable que tengamos que recomendar, o sea, que tenga el gobierno que recomendar medidas drásticas de aislamiento de los grupos más frágiles para esto, como también aquellos que tienen muchas enfermedades crónicas, diabéticos, problemas cardiológicos, problemas respiratorios crónicos, claramente van a tener que ser poblaciones que tenemos que proteger más. Pero digo de nuevo, lo más importante de todo esto también es que podamos tener la capacidad diagnóstica para poder identificar a todos los que se infectan y a sus contactos y aislarlos, porque si no, vamos a tener un rebrote muy importante. En ese sentido, uno de los motivos por los cuales decidimos molestarte fue la cantidad de información que circula por redes, confusa, en los grupos del partido circula muchísima información y nos preocupaba y queríamos fijar alguna posición al respecto, digamos. ¿Qué recomendación nos haces vos como militantes políticos que recibimos demandas, que tratamos de asistir a todo el mundo? O sea, ¿cómo manejarnos en este contexto con la información? La información es clave, digamos, porque además la prevención pasa por un seguimiento adecuado de la información disponible. Y yo creo que acá hay que ser responsables. Creo que los medios están empezando a, digamos, virar hacia una posición de mayor responsabilidad. También creo que la confianza pública en los medios, en los médicos, en los científicos ha aumentado mucho con esta crisis, con esta epidemia. Creo que no hay que darle bola a lo que sale en las redes, en las cadenas de WhatsApp, en Facebook, en Twitter. Hay que ser muy cuidadoso, hay que seguir a la gente que habla responsablemente. Me parece que, de nuevo, a los científicos, a los médicos serios y a los medios serios, y no comerse, digamos, cualquier curva con las informaciones que a veces circulan, que son ridículas y que, fíjate, que han tenido, o sea, que han llegado hasta el presidente cuando dijo que no había que recomendaba tomar bebidas calientes porque eso mataba al virus. Digamos, hay que tener muchísimo cuidado con el consumo de información que no viene de fuentes serias. Adolfo, te hago una última pregunta. Nosotros como radicales siempre reivindicamos la figura del doctor Alfonsín y el inicio del Mercosur y los procesos de integración. Cuando vos mirás los comentarios del presidente Jair Bolsonaro, genera una enorme preocupación y fundamentalmente esta falta de coordinación en el ámbito de Mercosur. No se ha llamado un espacio de coordinación de política sanitaria y es sorprendente, digamos, en este contexto. ¿Cómo ves esa situación? Mira, yo creo que acá hay mucho de contaminación populista y hablo de los populismos de izquierda, de los populismos de derecha. Vos tenés a López Obrador en México diciendo disparates, recomendando a la gente que salga a comer afuera,
y que no se preocupe, que él les va a decir cuándo tienen que guardarse en la casa. Esto yo lo escuchaba y no lo podía creer. Y lo mismo lo tenés a Bolsonaro diciendo disparates de que hay que rápidamente terminar con esto porque va a, digamos, a terminar con la economía sin que le importe, digamos, que en Brasil no están adecuadamente preparados. Y esto lo ves con Boris Johnson. No sé si ustedes saben que hoy declaró que tiene coronavirus. Y hasta hace una semana estaba diciendo que había que afrontar un proceso de selección darwiniana donde se iba a morir mucha gente. Entonces, Trump. Tenés, o sea, hay mucha locura en el mundo y yo creo que acá el populismo, más allá de que lo haya dicho Macri, es un virus realmente peligroso para afrontar estas situaciones. Yo creo que hay que ser muy, muy responsable. Respecto al Mercosur, la verdad que yo ya no sé hasta qué punto se está trabajando coordinadamente, no me parece. Me parece que no, porque además está Bolsonaro por un lado diciendo, digamos, y haciendo cosas muy diferentes a las que se están haciendo acá. Creo que Chile es un país que está actuando bien, Uruguay está actuando bien, no sé en este momento Paraguay, pero también está teniendo casos, pero bueno, creo que sí, habría que tratar de coordinar las políticas, pero viste que con estas cosas uno tiende y esto es uno de los grandes peligros, esto que yo leí en un artículo de Yuval Harari, que es un antropólogo, un historiador israelí, el autor de Sapiens o de Homo Deus, no sé si probablemente muchos de ustedes lo conozcan, que dijo que acá era como que había dos grandes disyuntivas. La primera era entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano. ¿Cuánto del efecto y de la efectividad de estas medidas iba a depender de que nosotros como ciudadanos responsables, solidarios, pudiéramos realmente internalizar lo que tenemos que hacer para protegernos entre todos? ¿O cuánto vamos a depender de un Estado, digamos, omnipresente, tipo Gran Hermano, que nos vigile y nos controle para que hagamos lo que hay que hacer? Y yo creo que hay que tener muy claro esto porque en algún momento vamos a salir del coronavirus y tenemos que esta disyuntiva va a existir. La otra era en esta cuestión individualista que están tomando los países que cierran las fronteras, las provincias que cierran las fronteras, las intendencias en el conurbano bonaerense que están cerrando los partidos con vallas y retenes, que son respuestas absurdas y contraproducentes versus la solidaridad global. Estas fueron las dos, el paradigma que planteó Yuval Harari, que me parece que es muy actual, es muy profundo y es algo que tenemos que pensar cuando empecemos a salir, porque no creo que ninguno de nosotros quiera un Estado policial que nos vigile y nos controle permanentemente. Bueno, nos pone muy contentos tu posición, que reivindica la posición histórica del partido. Desde Hipólito Yrigoyen para acá siempre hablamos de la humanidad, así que seguimos pensando de la misma manera. Te quiero agradecer mucho todo el esfuerzo que estás haciendo y déjame que pueda reivindicar y que tal vez en este tiempo de confinamiento puedan acceder al excelente curso que vas a desarrollar con la Fundación Alén sobre política sanitaria. Así que solo agradecerte y por supuesto cuando necesites y quieras dar un mensaje, el Comité de la Provincia está ávido y esperando tu palabra. Te agradezco, Diego. Para mí es muy importante esto. Es un espacio, yo creo que es un espacio digamos, de participación y de contacto y de comunicación entre todos. Me parece que, como lo dije el otro día también en un video, para todas, digamos que del radicalismo para todos, me parece que esto también es parte de la militancia y me parece que es parte del trabajo cotidiano que cada uno tiene que hacer para poder tener mejor información, acudir a quienes saben, así como yo puedo hablar hoy del impacto que puede tener la epidemia, imagino también que habrá otros que pueden hablar del impacto social, del impacto económico, de otros temas. Me parece que es fundamental que en estos tiempos donde estamos guardados sigamos militando en esta causa, que es la causa del radicalismo. Muchas gracias, Adolfo. No, gracias a vos, Diego, y a todos, y muchas gracias por escucharme a todos. Muchas gracias. Saludos.